Bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje a distancia. El día de hoy, en nuestro curso de química, hablaremos de la estructura de Lewis y la regla del octeto. Comencemos. La maestra Carmen Aguilar del Instituto Politécnico Nacional menciona que para facilitar la comprensión de la forma en la que se unen los elementos mediante sus electrones de valencia, Gilbert L. Lewis formuló modelos en los que, a través del uso de puntos, cruces o cualquier otro tipo de símbolo, podía representar los electrones de valencia de cada elemento. Estos puntos, cruces o símbolos deben de acompañar al símbolo del elemento que se está trabajando. Así, por ejemplo, el hidrógeno que tiene un electrón de valencia, lo dibujaríamos como la H acompañada de un punto, asterisco o cualquier otro símbolo. Podemos dibujar un máximo de 8 símbolos, 2 en cada lado. Tendríamos 2, 4, 6, 8. Veamos otro elemento. Tenemos el oxígeno, que tiene 6 electrones de valencia. De esta forma podemos dibujar 3 pares de electrones, 2 arriba, 2 abajo, 2 a la izquierda, y crearían vacíos. Los electrones que se pueden escribir del lado derecho. Estos espacios nos permitirían que el oxígeno se enlace con algún otro elemento al reaccionar y producir sustancias nuevas. Veamos un tercer ejemplo. El carbono, que tiene 4 electrones de valencia, se escribiría con un punto en cada uno de los espacios permitidos. De esta forma quedan 1, 2, 3, 4 espacios o huecos con los que el carbono podría formar enlaces. Veamos ahora la regla del octeto. El último grupo de la tabla periódica que hemos estado estudiando en estas clases corresponde al grupo 8A, también conocido como gases nobles, gases raros o gases inertes. Esto se debe a que casi todos ellos poseen un total de 8 electrones de valencia. Esto les da ciertas características de estabilidad e impide que se puedan combinar con otros elementos. Estos 8 electrones en su capa más externa es la configuración que se busca cuando se reaccionan distintos elementos para formar sustancias y compuestos. De esta forma, cuando nosotros combinamos dos o más elementos, ellos se agrupan de tal manera que tengan un total de 8 electrones en su capa más externa. A esto se le conoce como regla del octeto. Y para ello es de bastante utilidad la estructura o fórmula de Lewis. Vemos un primer ejemplo de la molécula más sencilla y que todos conocemos. Tenemos dos hidrógenos y un oxígeno, H2O. Hidrógeno tiene un electrón de valencia, mientras que el oxígeno tiene 6. Si nosotros observamos
El oxígeno pone sus 6 electrones, mientras que cada hidrógeno aporta un electrón y de esta forma al combinarse o unirse, el oxígeno pareciera que tiene un total de 8 electrones. Esto es la regla del octeto, que al combinarse todos tengan un total de 8 electrones. Ya sé que me van a decir que el hidrógeno pareciera que solo tienen 2, pero recordemos que los electrones giran alrededor de los elementos. Entonces, la energía se distribuye de forma que el hidrógeno piensa que también ha alcanzado un máximo de 8 electrones y esto le da bastante estabilidad a la molécula. Por eso es una regla. Cuando se hacen enlaces o combinaciones de elementos, se busca que las uniones sean lo más estables posibles y esto se logra cumpliendo la regla del octeto. Veamos otro ejemplo. Tenemos el cloro que tiene varios valores en la tabla periódica con los que puede trabajar. Para formar sal, trabaja con una valencia de +7, mientras que el sodio trabaja con un único electrón. De esta manera, el cloro aporta 7 y el sodio aporta 1. Aquí podemos ver cómo se hace esa combinación, préstamo o arreglo. A veces se prestan, a veces se donan, a veces se comparten. Eso da pie a todos los tipos de enlaces que se pueden producir. Recordemos, existen enlaces metálicos, enlaces iónicos, enlaces polares, enlaces no polares, enlaces por puente de hidrógeno, etcétera. Aquí es importante ver en la molécula del cloruro de sodio que cuando se comparten electrones, a veces el elemento reacciona como si lo perdiera y se forman iones positivos y iones negativos. Aquel que pierde su electrón, como el sodio, queda desbalanceado y termina con una carga eléctrica positiva, porque tiene entonces más protones que neutrones, siendo mayor la cantidad de electrones que absorbe entonces el cloro. El cloro debería de tener la misma cantidad de electrones y protones para ser neutro, pero al robarle al sodio el electrón, este queda con una carga eléctrica negativa debido a que tiene más electrones que protones. Así se forman los distintos tipos de enlaces. Veamos otro ejemplo bastante sencillo. Tenemos un carbono que se unirá con 4 hidrógenos. Ya sabemos que el hidrógeno solamente puede aportar un único electrón de valencia. De esta forma, para que al combinarse se cumpla con la regla del octeto, el carbono debe de combinarse con 4 hidrógenos para tener el total de 8. Podemos contarlos: 2, 4, 6, 8. Vemos que se cumple. Y debemos recordar que aunque pareciera que el carbono se queda con todos ellos, los 4 hidrógenos
sienten la carga eléctrica de los electrones y se vuelve una sustancia o molécula estable. Se propone dibujar la estructura de Lewis del carbono, del oxígeno y del nitrógeno e intentar escribir la estructura de Lewis para las sustancias que se proponen: CO, CO2 y NH4. Con esto estamos terminando nuestra clase del día de hoy. No olviden darle like y suscribirse al canal, donde encontraremos muchos videos de interés para nuestros cursos, tanto de física, matemáticas y química. Gracias. Hasta luego.